No, doctor, este evento es todo tuyo. Buenas noches para todos. Qué grato tenerlos acá de parte de Spectrum International, de parte mía. Es un placer que podamos compartir esta noche de hoy este tema que nos permite hacer un manejo de nuestro paciente con córnea irregular. Una de las alternativas, sabemos que cuando tenemos un paciente con queratocono, con una ectasia en córnea, con córnea irregular, que son los términos que podemos utilizar para denominar esta alteración de la superficie de la córnea y desde la parte estromal posterior, es un abanico, como lo decía Felipe anteriormente, una gama de posibilidades. Y de ahí que en esta oportunidad hayamos pensado en tres de las opciones que tenemos para hacer el manejo de esta córnea irregular. Entonces vamos a entrar ya en detalle con esta segunda alternativa que hemos pensado para esta academia, en donde vamos a hablar específicamente del lente blando para queratocono, el lente ARC. Aquí está lo que significa esta sigla ARC. Significa Atypical Refractive Correction. Es una corrección refractiva de un caso atípico. Un caso que sabemos que las ectasias no son el común, el día a día, que cada vez sí encontramos más, pero que son condiciones que requieren un manejo especializado. Y precisamente con este lente, que tiene unas características específicas que las voy a explicar un poco más adelante, tenemos una alternativa de poder hacer ese tipo de manejo. Aquí hay una imagen de nuestro lente de contacto blando para queratocono. Es un lente que en el nombre también se le denomina tricurvo, un lente que tiene tres grandes zonas. Es un lente que tiene en la parte central 8 milímetros de zona óptica y que maneja un espesor suficiente para que me permita conseguir esa regularización de la parte anterior del sistema óptico, que en este caso va a ser el lente de contacto, cuando está puesto en el ojo del paciente. Vamos a tener, digamos así, una superficie perfecta que va a permitir que la luz, todo lo que el paciente visualiza, entre adecuadamente y focalice en una sola parte, que es el punto focal, en este caso la fobia del paciente, y esto va a generar que el paciente consiga una excelente agudeza visual. Nuestro lente de contacto entonces tiene en esa parte central, aquí está puesto sobre uno de los dispositivos de inserción, el lente está boca abajo sobre la cara anterior apoyada sobre el dispositivo de inserción. Aquí en la parte central tenemos entonces esa zona donde va a haber ese espesor para regularizar la córnea del paciente. Va a haber aquí en la parte, la zona intermedia, un área de transición de curvaturas, porque estamos hablando de un queratocono con una curva pronunciada, alta, muy curva, donde fácilmente podemos tener acá 50, 55, 60 dioptrías de curva en la cara posterior del lente. Y vamos a terminar con un lente aquí en la parte periférica con una curvatura en promedio con 40 dioptrías aproximadamente. Entonces vamos a tener unos saltos de curvatura muy grandes entre ese centro y la periferia del lente, que necesita, precisamente como lo mencionaba anteriormente, una adecuada distribución de curvaturas en esta parte intermedia, que es el área de transición de curvas. Pensando en eso, entonces, cuando yo ponga el lente, se va a apoyar adecuadamente sobre la córnea del paciente y la cara anterior va a quedar completamente lisa, uniforme, y esto es lo que consigue la regularización del ojo del paciente. Va a permitir que la luz, esos rayos de luz, focalicen de forma adecuada. Aquí entonces complemento la información que les estoy dando en cuanto a esta palabra, el custom, porque este lente es completamente personalizable. ¿Qué significa personalizable? Si nosotros hacemos un comparativo de los lentes de contacto blandos y rígidos
que tradicionalmente adaptamos, pues también podemos decir que son lentes personalizables porque yo escojo la curva base, el poder, los diseños que se manejan en cara anterior en cada uno de los lentes que existen en el mercado y eso ya pues está personalizando cada caso que yo estoy adaptando. Sin embargo, en los lentes que ya están fabricados, que son lentes que están en disponibilidad en stock, no puedo variar estos parámetros a nivel del diámetro, a nivel de ságitas, a nivel de curvas como tal, tanto del centro como de la periferia del lente, y ahí pues entonces ya se empieza a limitar un poco la adaptación. En este caso, en el lente ARC tenemos esa posibilidad de customizar, de poder hacer esos cambios, ajustarlos, personalizarlos de acuerdo al caso que yo estoy manejando, a lo que estamos enfrentados a ese tipo de córnea irregular de nuestros pacientes. Aquí entonces, como lo dice, pues es un lente a pedido porque nosotros vamos a solicitar cada uno de los parámetros que requerimos para hacer ese manejo adecuado de nuestro paciente. Entonces tenemos que, podemos variar el diámetro, podemos hacerlo más grande, podemos hacerlo más pequeño, de acuerdo a la necesidad, tamaños de hendiduras palpebrales, formas de párpado y una serie de condiciones que nos podrían generar un cambio, un ajuste de este parámetro como tal. Aquí vamos a encontrar entonces, les ponía el ejemplo anteriormente de curvaturas en la parte central del lente que pueden tener 50, 55, 60, puse el ejemplo. Ahí estamos hablando de amplios rangos de curvas bases. En esta parte sí ya empieza a diferenciarse, a ser un poco distinto el lente si lo comparamos con los lentes terminados blandos. Todos sabemos que el lente terminado blando en cara posterior, en la parte central, tiene una zona óptica y que en la parte periférica está la curva base, que generalmente la mayoría de compañías fabrican esas curvas bases con medidas de 8.6 o cercanas al 8.6, que es lo que el 99.9% de la población del mundo tiene de promedio de medida queratométrica en el área del limbo, en la parte periférica de la córnea. Por eso es que se fabrican los lentes con esas curvaturas para que se posicione adecuadamente sobre el ojo de nuestro paciente. Pero aquí estamos viendo que como vamos a manejar un queratocono, una córnea irregular, una ectasia, en el centro ya no vamos a encontrar queratometrías por debajo de 45. Vamos a tener curvaturas mayores. Los conos ya se caracterizan por tener esas curvas en la zona central o un poco inferior, pero no hacia el limbo, sino con respecto al área central de la córnea. Vamos a tener ese aumento de curvatura y entonces nuestro lente ARC en esta parte de la zona óptica posterior debe manejar esas curvas que yo estoy encontrando en la topografía de mi paciente. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo de adaptación para que podamos profundizar un poco más en esta explicación. Aquí también estamos hablando de tener disponibilidad de cilindros para corregir astigmatismos residuales. Una vez yo pruebo mi lente, si el lente que tiene un diseño esférico, porque solo maneja esfera, ese lente, cuando hago la sobrerrefracción, me pide un cilindro residual. La sobrerrefracción indica que yo requiero para mejorar la visión del paciente esa corrección cilíndrica de astigmatismo, pues se puede hacer por cara anterior ese cilindro y se necesita un sistema de estabilización que ya lo trae incorporado el lente para evitar rotaciones en el mismo lente. Puedo incluso modificar los diámetros de la zona óptica, ampliar los poderes si yo lo comparo con respecto a los lentes convencionales terminados. Vamos a ver ahora en la tabla de parámetros del lente que voy a tener una amplia disponibilidad de los poderes esféricos y cilindros con los que se puede pedir
este lente para corregir adecuadamente la refracción del paciente. Ejes astigmáticos precisos porque se manejan no ejes en pasos de 10 grados, sino en pasos menores para ser todavía más exactos. Y aquí en esta parte también es indispensable que podamos comprender adecuadamente cómo está fabricado el lente. Aquí vamos a ver que estamos hablando de espesores 3 y 5 veces mayores a lo que normalmente estamos acostumbrados a manejar. Generalmente un lente terminado blando, estamos hablando de un promedio de 100 micras de espesor en la zona central, 0,10, 0,08, 80, 100 micras aproximadamente. Y aquí vamos a ver que vamos a tener disponibilidad de dos espesores distintos, que es uno de 0,30, 300 micras, o de 0,50 milímetros, que son 500 micras, que es lo que permite generar la regularización. Aquí también es indispensable que tengamos claro que este espesor, que lo podemos variar entre 300 y 500 micras, va a estar aquí en el centro del lente en la zona óptica. Les hablé anteriormente de un área de transición de curvas que es este anillito que estoy viendo aquí en esta parte, que con el cursor lo estoy delimitando. Entonces, cuando yo veo el lente de perfil, podemos ver que en la parte central el lente es más grueso. Esto es lo que va a generar que cuando el lente haga contacto sobre la córnea irregular por cara posterior, genere un acoplamiento adecuado sobre esa córnea. Pero al tener este espesor significativo de 300 o 500 micras, voy a encontrarme en la cara anterior del lente con una superficie completamente uniforme, con una curvatura que si yo incluso tomara una topografía sobre el lente, tiene tendencia a salir esférica. ¿Por qué? Porque se está regularizando la superficie. No es que yo esté haciendo aplanamientos a la córnea, no es que le esté haciendo modificaciones o que esté haciendo redistribución epitelial, como por ejemplo lo hace la ortoqueratología, sino que aquí la cara anterior del lente, cuando ya puesta sobre el lente, queda uniforme, queda perfecta, es la que permite que los haces de luz que pasan sobre esta superficie perfecta lleguen adecuadamente a la retina del paciente. Y también tenemos la posibilidad de manejar geometría inversa, lógicamente por cara posterior, cuando estamos, por ejemplo, en pacientes postquirúrgicos. Pacientes postquirúrgicos que hayan o no desarrollado ectasias postquirúrgicas y que no tienen curvaturas tan pronunciadas, pero que hay irregularidad en la superficie de la córnea, podemos manejar esas geometrías inversas para hacer que el lente se comporte adecuadamente. Entonces, como lo dice acá, eh, la baja cantidad de adaptaciones de lentes personalizables, como lo estoy mencionando, es una gran oportunidad que tenemos. ¿Por qué? Porque muchos pacientes son adaptados con lentes gas permeables de diámetros pequeños y todos conocemos que hoy en día la tendencia mundial para manejar visión, pero principalmente para manejar confort, es utilizar diámetros mayores. Ojo aquí, no estoy diciendo, no doy a entender que el lente corneal sea una mala opción. Por el contrario, uno de los eslogan que maneja Spectrum es empezar de lo más sencillo a lo más complejo. Y lo más sencillo, lógicamente, es comenzar a adaptar o un lente blando o un lente gas permeable de acuerdo al caso, de acuerdo a la necesidad. Pero vamos a encontrarnos en muchas córneas que estos lentes ya no tienen la capacidad de cubrir adecuadamente la visión y de pronto de generar una buena adaptación de parte del paciente pensando en el confort que le vamos a brindar. Entonces, si yo tengo esta otra posibilidad, que es un lente blando de queratocono para manejo de ectasias, le estoy dando visión, le estoy dando confort, comodidad al paciente, que es lo que él necesita. Él no solo requiere ver bien, sino sentirse muy cómodo con el uso de su lente.
Y como tercer objetivo, estos son los objetivos que debemos cumplir con toda adaptación de lentes de contacto. Visión, confort y el tercero, que es permitir salud ocular al paciente. El lente está fabricado en unos materiales que ya también tenemos una opción de un slide donde les muestra los materiales que le van a garantizar al paciente que aunque se manejen espesores altos, vamos a mantener la salud ocular del paciente. Entonces, esta es una oportunidad que tenemos que aprovechar porque esto es lo que nos hace especialistas en la contactología. Este tipo de lentes, los especialistas debemos ofertárselos a los pacientes para que ellos vean el diferencial que tenemos y que estamos preparados para hacer este tipo de manejo. Entonces, aquí ya estaba empezando a responder esta pregunta de cómo introducir esto a mi práctica, comenzando a tener las cajas de prueba, haciendo las pruebas, hablándole al paciente. Muchos de los pacientes, como lo dice acá, les han dicho esto: no hay lentes de contacto para usted. Usted ya no tiene opción. No hay nada que hacer. Desafortunadamente, usted no tiene otra opción que ver regular, usar unas gafas o algunas otras opciones que les han dado a los pacientes. Y cuando nosotros les hablamos de un lente especializado como este, y cuando se lo probamos al paciente y le mostramos que sí va a conseguir buena visión, pues el paciente va a decir, este doctor, esta doctora sabe lo que está haciendo y está haciendo un buen manejo de mi caso. Aquí está la tabla de parámetros del lente ARC. En material se consigue en dos opciones de lente blando. Recordemos que tenemos dos tipos, los lentes de hidrogel y los lentes de hidrogel de silicona. En hidrogel está disponible en Yoxifil con B de 49% de contenido de agua y en hidrogel de silicona tenemos el material Definitive que es de 74% de contenido de agua. Materiales con un comportamiento clínico excelente que me permiten cumplir el tercer objetivo, que es darle buena salud al ojo de mi paciente. Curvas bases, que ya vamos a mostrar en un ejemplo cómo la vamos a obtener, que oscilan entre 8.7 milímetros, esta es una curva plana, y que puede llegar hasta 6 e incluso un poco más de milímetros, haciendo ese lente mucho más curvos. En pasos de 0,1 milímetro, ¿qué significa eso? Que vamos a encontrar nuestro lente 8,7, 8,5, 8,4, 8,3 y así hasta llegar a 6,0 o incluso, como les decía, un poco más curvo. La curva de ajuste es lo que si comparamos el lente ARC con un lente blando, es la parte periférica donde en el blando convencional se encuentra la curva base. Aquí hacemos esa inversión del parámetro de donde se encuentra ubicado, porque vuelvo y digo lo que mencioné anteriormente, estamos manejando una ectasia que está en el área central o paracentral de la córnea, no en la periferia. Por eso las curvas que vamos a modificar son las curvas del centro. Esa curva es la que se debe acoplar a la ectasia. Por eso se le denomina curva base. Y la curva de ajuste es la de la periferia, que sigue teniendo esta medida estándar si la comparamos con los lentes blandos convencionales, los tradicionales, los terminados. Es una curva igual porque, como lo mencioné anteriormente, si sacamos el promedio de los 360 grados de la medida del limbo, vamos a encontrarnos con una medida de 8,6 muy cercana, un poco mayor o menor al 8.6. Esa es la explicación de por qué se utiliza esta medida en esas curvas periféricas. El diámetro promedio que vamos a manejar es de 15 milímetros. Sin embargo, tenemos posibilidad para hendiduras más pequeñas de hacer un lente de 13 milímetros o un lente mayor si lo necesitamos de 16 milímetros. Podemos cambiar esta medida del diámetro del lente en pasos de 0,5 milímetros. O sea,
13, 13.5, 14, 14.5, 16, ¿sí? En ese rango de poderes, de valores de medidas. Y en el poder, estos positivos yo por lo menos no lo utilizaba en ninguno de mis pacientes, pero está disponible. Si necesitamos, y porque el paciente tiene una refracción positiva, pues está hasta más 20, pero los negativos, que son los más comunes que vamos a adaptar, llegan hasta menos 20. Recordemos que estamos hablando de un lente de contacto. Menos 20 implica que refractivamente, por distancia al vértice, mi paciente fácilmente tiene 26 dioptrías en la retinoscopía. Entonces, tener un lente con rangos hasta menos 20, pues es una muy buena opción. Y de pronto, si alguno de ustedes en este momento está pensando, ¿y qué pasa si mi paciente tiene menos 30? Si saco distancia al vértice me va a dar más de 20. Se puede hacer, no hay ningún problema. Se puede fabricar con más de 20 dioptrías negativas o incluso positivas, pero vuelvo y digo, yo personalmente no he adaptado poderes altos en este tipo de ectasias. Les mencionaba lo de los cilindros. Si yo tengo cilindro residual, aquí sí es completamente diferente a cómo se maneja un lente blando convencional. Los lentes blandos convencionales, cuando nosotros tenemos esfera, cilindro y eje, y el cilindro está por encima de 0,75 o a partir de 0,75, pues tenemos que hacer uso de un lente blando tórico. Aquí no estamos haciendo esa misma relación de adaptación. Aquí tenemos, recordemos que esos lentes convencionales los adaptamos en pacientes regulares, con córnea regular. Aquí estamos ante una córnea irregular. Una córnea irregular, un queratocono, implica que cuando yo pongo el lente con mi espesor de 300 o de 500 micras, se regulariza la superficie y en la mayoría de los casos cubro el cilindro irregular que tiene el paciente. Pero puede darse el caso que cuando hago la sobrerefracción me sale un cilindro residual, el valor que sea. Por eso está disponible a partir de 0,75. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que si el cilindro residual es 0,25 o 0,50, si yo se lo quito en la montura de prueba, el paciente me dice, yo veo lo mismo, o sea, veo bien. Pero ya con cilindros superiores residuales, superiores a menos 0,75, pues el paciente ya va a tener dificultad en su visión. Por eso podemos conseguir ese cilindro que se talla por la cara anterior del lente con 10 dioptrías y se puede hacer en pasos de 0,25 dioptrías. ¿Qué significa eso? Que puedo conseguir 6,25, 7,75, 8,50 y el valor que sea hasta menos 10. Y les decía de la exactitud en el eje. No es tan común que uno pida 3 grados, 7 grados, 46 grados, pero si lo necesitamos, está disponible, porque podemos pedirlo en pasos de 1 grado, que esto es una ventaja para hablar de esa exactitud. Si el lente es tórico, si tiene cilindro, pues requiere de un prisma de balastro para estabilizar que pues está ya hecho en la periferia anterior del lente y que funciona muy bien. Cuando ustedes hagan las pruebas y quienes ya muchos de ustedes las han hecho y manejan el lente, se han dado cuenta que cuando prueban el lente, la V, que es la guía que vamos a analizar, a evaluar, esa V, como en los lentes blandos, la línea guía, esa V normalmente está en la mayoría de pacientes a las 6 horas del reloj. Eso indica que el lente está bien estable y que no vamos a tener riesgo de disminución de la visión del paciente mientras utiliza su lente de contacto. Y bueno, los espesores ya los mencioné anteriormente. Aquí hay un poco de más profundización en cuanto a los materiales. El ioxifil con esno iónico, contenido acuoso de 59%,
resistente a la deshidratación en cuanto a que no es un lente que esté generando sensación de resequedad mientras se utiliza. Podemos utilizar lubricantes, claro, con el lente, pero es muy afín con la película lagrimal del paciente, independiente de que no sea perfecta. Claro, si estamos ante un ojo seco, un ojo con alteraciones lagrimales significativas, pues tenemos que prescribirle el medicamento al paciente a nivel de si es evaporativo o si es acuodeficiente, pues depende de esto, pues asimismo yo hago la prescripción del medicamento lubricante que se requiere y se puede utilizar con el lente sin ninguna restricción. Eso lleva a que el lente tenga también una menor flexión, o sea, no se me va a alterar la superficie, se va a mantener muy estable y el paciente va a tener una muy buena visión. El hidrogel de silicona, que es el Definitive, aprobado por la FDA, tiene un DK de 60. Acuérdense en que 60 es DK, pero la transmisibilidad varía de acuerdo a los dos espesores que tenemos. Esto me garantiza el contenido de agua alto, me garantiza que estos valores de 60, aunque el lente es grueso, no se pierda tanta transmisión de oxígeno. No vamos a tener menos de 24, que es lo mínimo que se requiere a nivel de transmisibilidad para mantener salud en el ojo del paciente. Y recordemos que los lentes de hidrogel de silicona manejan módulos altos, módulos de elasticidad. Aquí estamos hablando que el módulo de elasticidad del lente es bajo, es de 0,35. Ese módulo me va a garantizar que el paciente se sienta cómodo cuando está utilizando el lente de contacto. Como lo hemos venido mencionando desde el principio, cuando Felipe hizo la introducción y luego cuando ya comencé a hacer la presentación, pues estamos hablando de este lente para manejo de casos especiales. Astigmatismos irregulares principalmente. Pacientes usuarios de lentes de contacto blandos que no se sienten satisfechos con la visión, que muy seguramente esté asociado al tipo de irregularidad que pueden tener, que esto pues lo diagnosticamos con las tomografías, con las topografías por elevación. Pacientes que empiezan a presentar una visión regular, fluctuante, la parte de la comodidad que es indispensable para que se use adecuadamente el lente de contacto, pacientes incluso deportistas. Hoy en día encontramos un alto número de deportistas con problemas visuales. Eh, Sabemos que una alternativa excelente para manejar estos pacientes es el uso de lentes de contacto para que se puedan desempeñar adecuadamente en su actividad deportiva. Bueno, y como lo vemos acá, usuarios de gas permeables que ya no toleran el lente, que no quieren seguir utilizando, pero que les toca porque no tienen otra opción. O también, como dice acá, pacientes que no han tenido una buena experiencia con el lente escleral o con la manipulación de estos lentes de diámetro grande. Aunque el lente blando para queratocono también es grande porque estamos hablando de 15 milímetros, recordemos que tiene la ventaja que se puede doblar ligeramente. Se puede doblar como cualquier lente blando. El problema es que no debo decirle esto al paciente porque él empieza a doblarlo y lo va a romper. Pero el lente tiene esa flexión y al ser flexible es más fácil la manipulación. Igual poner el lente no se hace como el escleral, que requiere de una bóveda, que requiere de solución salina y una postura distinta a los lentes blandos. Aquí vamos a insertar y a remover el lente en posición normal, natural del paciente, que esto pues genera más facilidad de la manipulación del lente de contacto. Voy a mostrarles aquí algo con respecto a esa regularización que les estaba mencionando. Primero miremos esta parte aquí de la tomografía en esta imagen superior izquierda. Aquí estamos viendo un ejemplo de un queratocono. Podemos ver el mapa, como lo vemos acá. Este es un mapa queratométrico, pero fijémonos que hay una curvatura mayor en el centro que hacia la periferia,
con unas curvas bien distintas. Aquí vamos a encontrar, veamos en esta zona 40, 39 y en el centro estamos encontrando 51 dioptrías. Estamos viendo que hay una curva central alta. Miremos acá las queratometrías, 50 sobre 53. Pues lógicamente es una ectasia corneana. No tenemos los mapas de elevaciones ni los mapas de paquimetría, pero sabemos que esta córnea en esta zona es delgada. Entonces, aquí, bueno, aquí está el resultado paquimétrico, 439 micras, que confirma lo que les estoy diciendo de la posición delgada. Está el resultado, más no está el mapa. Cuando ya vemos la tomografía, fijémonos qué sucede si yo me detallo bien aquí esta línea roja de la cara anterior. Aquí puedo apreciar que hay una córnea que no es completamente uniforme. Desafortunadamente, por eso traje este mapa comparativo, esta tomografía con esta otra, para que podamos ver esa leve diferencia entre una córnea regular y una córnea irregular en estos mapas, estas imágenes Scheimpflug, que son los mapas tomográficos. Fijémonos qué pasa con esta cara anterior si la comparamos con esta córnea que no tiene ectasia, que no hay alteración de la regularización de la superficie. Si ustedes se dan cuenta, los espesores van variando en esta zona. Aquí es mucho más delgado. Aquí también tiene un cambio en el espesor si lo comparo con estos otros. Mientras que acá es evidente que esta periferia es un poco más gruesa que el centro, pero no es una diferencia marcada como lo encontramos en el mapa superior. Entonces, traigo este mapa para mostrarles y poderles dejar claro que en una córnea irregular como la de aquí arriba, cuando yo pongo el lente ARC, lo que voy a conseguir en la cara anterior, cuando ya el lente se adapta al paciente, es tener una córnea, que en este caso sería la cara anterior del lente de contacto del paciente, que es uniforme. A eso era lo que yo me refería con que la cara anterior del lente va a ser uniforme, regular y que va a permitir una adecuada visión del paciente. Aquí vuelvo y repito, yo no estoy generando aplanamientos, cambios, presión sobre la córnea, no, estoy buscando que la curva central del lente se parezca a estas curvas que son las que tiene el paciente. Si tiene 50 sobre 53, en promedio yo voy a poner sobre esta córnea un promedio que es 51-50, que igual lo encuentro acá en este mapa. Entonces voy a adaptar una curva similar a la cara anterior del paciente, pero la cara anterior del lente de contacto me va a quedar regular, como vemos esta córnea que no tiene ectasia en su cara anterior. Y entonces ya vamos a encontrar esa similitud del paciente con cono usando lente de contacto que se comporta como el paciente sano. Vamos a ver entonces cómo adaptamos el lente. Les he venido mencionando diferentes formas de cómo está el lente, qué pasa, qué es lo que consigue, pero vamos a ver estos 4 puntos que son los que vamos a manejar. La curva base. Les mencioné ya anteriormente con la tomografía que les presenté que nos íbamos por la queratometría promedio. Entonces, miren este ejemplo. Queratometría 45 sobre 49. Saco el promedio entre estas dos curvas es 47. Lo sumamos, lo dividimos en 2. 47 lo paso a milímetros y me da 718 milímetros. El lente que voy a probar es el más cercano a este valor, que en la caja de prueba es 7.20 milímetros. Sacamos ese lente de la caja de pruebas, lo insertamos en el paciente y la idea es que ya teniendo este cálculo, esta forma de búsqueda del lente de prueba, el lente se va a acoplar adecuadamente sobre esa superficie
permitiendo que cuando yo haga la refracción ya pueda ver unas sombras de forma nítida, de forma fácil, porque cuando tenemos un queratocono, pues sabemos que hay sombras en tijera que no puedo ver adecuadamente las sombras, que yo hago una aproximación a la fórmula, porque la refracción muy seguramente no es tan fácil. Cuando hago la sobrerefracción, como ya el lente, la cara anterior del lente regulariza el sistema lente y córnea, pues yo puedo hacer la retinoscopía en una forma fácil, rápida, muy acertada. En cuanto al diámetro, como siempre, la idea es que el lente me cubra al menos 2 milímetros a la córnea. Entonces, aquí en este ejemplo tenemos la medida, aquí me está dando 11,62. Pues si yo le sumo los 2 milímetros me va a dar 13,62. Pero la mayoría de lentes de prueba vienen en diámetros 15 milímetros promedio, porque va a ser un poco más grande. Pero eso es favorable porque esto va a permitir que el lente se posicione aún mejor y que si requiero por la evaluación de la sobrerefracción necesito cubrir cilindros residuales, el lente con toricidad aún sea más estable, porque estamos ante una ságita mayor y esto me va a favorecer que el lente no tenga esas rotaciones. ¿Cómo vamos a insertar y a remover el lente? De diferentes formas. Uno empieza a tener una destreza con la manipulación del lente que lo inserta y lo remueve como si fuera un lente común y corriente, un lente blando normal. Lo podemos hacer con 2 dedos. Aquí ya es un poco diferente con respecto al blando en el sentido que yo el blando normalito lo pongo con un solo dedo. Acá requiero al menos de 2 dedos. Lo que comenté anteriormente de que lo voy a poner como el lente es por la posición de la cabeza del paciente. Pero al menos tomo el lente con 2 dedos porque debo hacerle como una pequeña presión al lente de la parte periférica, como lo vemos con este elemento, con este dispositivo, que lo tomamos de esta zona y de esta otra, como doblándolo ligeramente para poderlo tener en los dedos, para fijarlo en los dedos y poderlo llevar a la córnea del paciente. También lo podemos hacer con 3 dedos, utilizar los dispositivos de inserción o remoción, como este ejemplo, ¿sí? Y esto pues me va a permitir que el lente, ustedes ven aquí que tiene una separación, como si fueran 2 dedos, pero fijos, pequeños, que son fáciles de acercar al lente, tomarlo, no hacerle un pellizco muy fuerte como podría hacerlo. Aquí también teniendo en cuenta la foto como la estamos viendo, las uñas, cuando las uñas son largas, el ideal hoy en día es que cuando se hace la atención, pues las uñas no estén pintadas, que estén más cortas, pero tenemos algunos adaptadores o adaptadoras que sus uñas son más largas y pues estos dispositivos van a favorecer que se pueda hacer esa manipulación, esa inserción y remoción de una forma más segura en nuestro paciente. Cuando yo evalúo el lente, les comentaba que si el lente es tórico, debo evaluar la línea guía, pensando en un blando tórico. Y les decía, aquí no hay línea guía, aquí hay V guía. Es una V que la estoy demarcando acá con el cursor, ¿sí? Vemos unos números. Este es el número que representa los parámetros que se han pedido de ese lente. Que si yo necesito repetirlo, simplemente con esta orden de pedido se puede reproducir el lente al 100% sin ningún cambio. Y aquí está la V guía, que como ustedes lo ven aquí en la imagen, se encuentra a la hora 6 del reloj. Esto me está indicando que el lente está posicionado, que el lente está orientado y que el eje del cilindro que necesito se comporta cómo debe hacerlo. Me está dando una
exactitud y eso garantiza una buena visión en el paciente. Hacemos esa sobrerrefracción. Esto lo dice la tabla guía. Espere 20 minutos. Yo me he dado cuenta que no hay necesidad de esperar tanto tiempo. El lente es tan predecible, se orienta rápidamente que con un par de minutos es suficiente. Pero pues si queremos estar seguros, nos esperamos un tiempo mayor, pero a medida que vamos haciendo más adaptaciones, vamos tomando esa destreza y podemos ver que el lente se va a comportar de una forma adecuada muy rápido. Tomamos agudeza visual, hacemos la sobrerrefracción, hacemos el subjetivo y determinamos si requerimos cilindro o no, y pues lógicamente damos el poder del lente, porque estos lentes vienen neutros en la caja de prueba. Entonces yo voy a ver, a determinar cuál es el poder que tiene mi lente definitivo. Se puede hacer uso de fluoresceína para ver el fluorograma. ¿Qué me he dado cuenta cuando hago los fluorogramas? Es que utilizando esa técnica de selección del lente de prueba por la queratometría promedio, los fluorogramas se ven simétricos como lo vemos acá. Para estar seguros, pues utilizamos la fluoresceína, pero recordemos que es un lente blando. Por eso requerimos de fluoresceína de alto peso molecular. Es indispensable tener esto en cuenta porque si ponemos la fluoresceína de tiras normales, vamos a manchar el lente. Y aunque muchos lentes, incluido este ARC, con peróxido de hidrógeno, podemos remover la fluoresceína, pues es mejor que no se manche. Es mejor mantener mi lente lo más limpio posible y entonces pues por eso se recomienda y deberíamos utilizar esta fluoresceína de alto peso. Ponemos el lente, lo evaluamos en posición primaria, el centraje, el movimiento, la estabilidad si es tórico y lo pasamos a las diferentes opciones de mirada superior, inferior, nasal, temporal, superonasal y todas las otras 4 opciones que tenemos para poder evaluar que el lente en las 9 posiciones posiciones de mirada se comporta de forma adecuada. Los movimientos, como cualquier lente blando, son pequeños, máximo 0,50 milímetros. Si el lente se mueve más, ajustenlo un poco en la periferia, no en el centro. La medida de la periferia, el 8,6 que normalmente va a tener el lente. Lo podemos cerrar un poco para que se mueva menos. La idea es que se mueva lo menos posible, pero que se mueva para que permita el intercambio lagrimal. Y estas son las medidas que sabemos por evidencia científica que debemos tener. Lo importante es que no hayan burbujas en el centro porque si no nos quedó muy curvo el lente, ¿sí? Que los bordes no se plieguen, no se levanten, porque si no la periferia no está aterrizando adecuadamente sobre el ojo. Y pues lógicamente que no haya rotación, que eso lo evaluamos con la V guía que trae el lente. Ya para finalizar, como lo decía Felipe, ser lo más cumplidos y que ustedes puedan también hacer las preguntas que requieran al final, voy a mostrarles rápidamente este caso clínico. Un paciente masculino que tiene queratocono. Aquí están las imágenes de Pentacam. Fijémonos aquí que estamos ante una curva plana de 44, una curva de 52,7, un astigmatismo alto que ya acá en la parte del área visual del paciente dentro de la zona pupilar estamos encontrando irregularidad. Esta pérdida de la ortogonalidad, la regularidad que no es tan ideal, digámoslo así en este caso, pues nos está mostrando que muy seguramente vamos a empezar a encontrar sombras en tijera en este tipo de paciente. Bueno, aquí pues las mapas de elevación son evidentes, nos están mostrando elevaciones altas que está mostrando que definitivamente la cara posterior está afectada y que por ahí comienza, por el estroma posterior, comienza el queratocono
y que ya se empieza a evidenciar lógicamente, como lo muestra el mapa aquí de curvatura, se correlaciona con la elevación anterior. Fijémonos acá que ya empiezo a encontrar un adelgazamiento, aunque la K1 es 44, esta diferencia de curvas, esta promedio de 48, pues esto ya nos lleva a que se correlacione con el espesor que estamos encontrando. Y aquí, pues, fijémonos que en el caso de el análisis de Belin ABCD, estamos viendo que por cara anterior hay una probabilidad no, pues importante, digámoslo, pero no tan alta si lo comparamos con la cara posterior. Esas elevaciones posteriores nos están mostrando que definitivamente ahí es donde está ubicado ese queratocono, por ahí comienza. Como les decía, pues el espesor de 492 micras en esa zona delgada, pues no es tan delgado, afortunadamente para este paciente. Nos está mostrando acá 1.0 de, digamos así, atribuirle el queratocono a esta medida. Y la clasificación que hace el equipo de un queratocono grado 2. Ojo izquierdo, muy similar, lo único es que es más curvo, un poco más delgado, tiene igual elevación posterior alta, esas elevaciones y depresiones. El mapa de elevaciones nos muestra alteración posterior, elevación ya también alterada en la cara anterior. Y lo mismo pasa acá, aunque como lo decía es más curvo, tiene más queratocono en este ojo, ya estamos encontrando por cara anterior mayor lesión, digámoslo. Y pues lógicamente ni hablar en la posterior, porque por cara posterior es que comienza este tipo de ectasias. Clasificación por parte del equipo queratocono grado 2 o 3, entre 2 y 3, un poco mayor que el ojo derecho. ¿Cómo vamos a calcular el lente? Ojo derecho, devuelvo rápidamente acá. 45,9 sobre 54, perdón, el ojo derecho. 44 sobre 52,7. Promedio 48 dioptrías, radio 704. Vamos acá. 44 sobre 52, promedio 48,25, milímetros 6,99, 7 milímetros, haciéndolo matemáticamente. Si buscamos estos valores en el Pentacam, los encontramos acá, aquí me da 704, pues es esa medida que voy a encontrar acá. Matemáticamente da 6,99, en el Pentacam da 704, que pues es lo mismo. ¿Qué lente vamos a seleccionar? 7 milímetros. Ponemos el lente, miren cómo se comporta, aunque no tiene luz azul esta imagen, pues aquí podemos ver cómo el fluorograma se comporta adecuadamente. Ya cuando evaluamos el lente, pues nos damos cuenta que no se levanta en el borde, no hay esos pliegues que, que les decía, no hay burbujas en el centro, no está más curvo de lo que debe estar. Y también es importante que cuando retiremos el lente en la prueba, volvamos a poner fluoresceína para corroborar que no se marca el borde, que no está haciendo ese pinchamiento en el borde o que no genera desepitelización en la córnea. Y para el ojo izquierdo, pues igual. Aquí buscamos en el mapa ojo izquierdo. Fijémonos que el radio medio es 6,78 según la topografía, que equivale a 49,7 dioptrías, 6,78 milímetros. Tomamos las queratometrías, 45,9 sobre 54,3, nos da 51, 6,73. Miren, 6,73 estaba dando 6,78, que es prácticamente lo mismo. Y buscamos el lente más cercano en la caja de pruebas, que es 6,7 milímetros. Entonces, ya este es el lente que vamos a llevar y lo mismo. Ponemos la fluoresceína de alto peso molecular, vemos que el lente se centre, se posicione, se mueva bien, no haga burbujas, no haga pliegues o levantamientos en los 360 grados del borde, que no haga pinchamiento, que no esté muy cerrado ese borde.
y al final cuando retiramos el lente volvemos a poner fluoresceína para corroborar que no hay tinción corneana y que no hay ese pinchamiento del borde contra la conjuntiva del paciente. Bueno, 8 en punto, hora Colombia. Eh, el tiempo que teníamos ya programado para hacer esta presentación. Muchas gracias por la atención y pues damos paso a las preguntas que ustedes puedan tener en este momento. Doctor, tenemos unas preguntas increíbles. Primero que todo, agradecerte, como siempre, tus exposiciones, explicaciones y tus clases son maravillosas. De verdad que nos nutres a todos con tu gran conocimiento. Doctor, comenzamos con nuestro gran amigo, el doctor Josías Rodríguez de la República Dominicana. Nos pregunta, ¿en cuáles casos recomendás utilizar Iexufilcón? Josías, buenas noches y buenas noches para todos, claro. Em, yo prefiero utilizar el lente de hidrogel de silicona. El Yoxifilcon es un EMA. eh, es una excelente opción. El EMA en este tipo de lentes por sus procesos de fabricación va a tener una mayor vida útil. Es un lente que prácticamente dura un año. El hidrogel de silicona estamos hablando de la mitad del tiempo, 6 meses. Depende la necesidad del paciente, del acceso que él tiene a nuestras consultas. Pensemos, por ejemplo, en República Dominicana, un paciente que no esté en República, sino que esté en Haití. Pues es una isla que no es tan grande, pero que el paso de Haití a República en muchas ocasiones no es tan fácil, o para ellos a veces se complica un poco. Si de pronto requerimos un poco de más vida útil por las actividades del paciente, y ninguno de los dos lo vamos a recomendar para dormir. Yo siempre lo digo, nunca un lente debe ser recomendado para dormir, a no ser que nosotros utilicemos un lente de forma terapéutica, con medicamentos que lógicamente no se va a retirar el paciente. No, no vamos a decirle al paciente que duerme, este tipo de lente no, no se puede dormir con él, pero pues digamos que hay opciones. En cuanto al hidrogel de silicona, también sabemos que por su parte iónica puede atraer un poco más de depósitos. Si el paciente tiene una lágrima grasosa, la capa lipídica es muy espesa y tiene más tendencia a adherir depósitos hacia ese hidrogel de silicona, pues seguramente el Yoxifilcon sería una mejor opción. Sin embargo, vuelvo y repito, yo prefiero utilizar de primera opción el hidrogel de silicona, el Definitive. Bueno, doctor, vamos con otra pregunta. El doctor Jesús Magno nos pregunta, Doc, buenas noches. Al tener un exofil con EMA, ¿cuál es el de cada lente? Hago la pregunta, ya que al tener un espesor de lente de punto .30 o punto .50, ¿no haría esto que corra riesgos de hipoxia? Eh, sí, si yo lo pienso en esa forma, eh, pensaría que sí. Sin embargo, este tipo de lente tiene unos porcentajes de agua altos, aunque es más alto el hidrogel de silicona. Estos materiales permiten, por la flexión que tienen, un buen paso de oxígeno. Si yo hago el comparativo del dioxifilcon a nivel de transmisión de oxígeno versus el hidrogel de silicona, claro, voy a tener menos paso de oxígeno. Sin embargo, estamos encontrando que no es una transmisión de oxígeno ya mala, pobre, que vaya a generar esos riesgos de hipoxia en nuestros pacientes. Los podemos adaptar con seguridad. Todos los pacientes que son usuarios se han mantenido completamente estables y no por adaptaciones empíricas, digámoslo así, por hacer pruebas a ver qué sucede, sino porque realmente la compañía ha podido determinar que el paso de oxígeno que se tiene es adecuado. Por eso mencionaba que el ideal es que se haga al menos 24 definitivo
por 10 a la menos 9 en estos lentes. Bueno, mi doctor Sofía, la doctora Sofía Reyes nos pregunta, Doc, ¿en qué casos colocas un lente de hidrogel convencional y un lente de hidrogel de silicona? Ya la Eh, respondiste. sí, La doctora Graciela Olivares, entre un lente de EMA y lente de hidrogel de silicona, ¿cuál funciona mejor? También lo respondiste. El doctor Orlando Neira nos hace una pregunta muy buena. ¿Qué se tiene en cuenta para elegir el espesor del primer lente? excelente pregunta, Orlando. Em, Estos dos espesores, les decía, 300 y 500 micras. Si nosotros vamos a las guías de adaptación, nos va a decir si usted tiene astigmatismos, no los residuales, sino el astigmatismo del paciente, el refractivo. Si es menor de 2, póngale 300 micras. Si es mayor de 2, póngale 500. Ya la clínica se comporta un poco diferente. Personalmente, siempre comienzo la prueba con las 300 micras, pensando en las preguntas que han hecho de transmisión de oxígeno. No hay que negar que el de 500 micras va a tener menos oxígeno, paso de oxígeno. El de 300 va a tener mayor paso de oxígeno. Entonces, eh, yo he tenido resultados satisfactorios con astigmatismos de 4, 5, 6 dioptrías que han sido cubiertos sin ningún problema con el lente de 300 micras. Cuando hago la sobrerefracción, lo que me fijo es que las sombras no sean irregulares, sombras en tijera. Cuando yo veo que son sombras y que me está pidiendo astigmatismo residual, pido el lente tórico y cubre sin ningún problema. Entonces, es una recomendación personal empezar por el de 300 micras. Claro, si yo pongo 500, pues lo más seguro es que no me va a pedir cilindro residual, pero pensando en una buena transmisión de oxígeno, preferible el de 300. Tratar de manejarlo al máximo con 300 micras. El doctor Dilia Pereira nos pregunta, entendiendo que es un lente blando, ¿no podemos realizar fluorograma? Se puede, deberíamos hacerlo como lo mencioné, pero con fluoresceína de alto peso molecular, para que no se manche el lente. Listo, mi doctor. Seguimos. Catherine Olivares, ¿me puede aclarar la rotación excesiva del lente en relación con el prisma en caso de que ya se ajustó la curva base y el aumento del diámetro? Muchas gracias. Mm, Este lente es muy predecible. Este lente, diría yo, el 98%, por no decir el 99%, en un altísimo porcentaje de pruebas que hacemos, la V guía está a las 6. Cuando rota, rota 10 grados, máximo 15. Recordemos que los ejes los podemos pedir en grados en pasos de 1 grado. Entonces, si me hace una rotación de 12 grados, le puedo compensar los 12 grados. Por aquí más adelante hay una pregunta que dice que si aplico la misma técnica DRIS. De una vez me adelanto para completar la respuesta que estoy dando a la pregunta anterior. Se hace exactamente la misma compensación. Yo que evalúo el lente si va a mi derecha, resto, si va a mi izquierda, sumo. DRIS, derecha resta, izquierda suma, como con cualquier lente blando tórico. Y pues, eh, como lo decías, predecible el lente se comporta tan bien que en la mayoría de los casos no hay que hacer la compensación, porque no se requiere. Listo. El doctor Rolando Valderramo nos pregunta, ¿a dónde puedo encontrar estos lentes en Quito, doctor, con Milab, con el doctor Byron Sancho de Ujú. Milab en Ecuador? El doctor Noé Ramos nos pregunta, doctor, es una pregunta, si tenemos disponible la topografía, ¿es preferible usar la curvatura anterior tangencial del mapa o la queratometría simulada para calcular la curva base? Con la K promedio, que está ahí en los valores numéricos que les mostré anteriormente, la K promedio es ideal para iniciar la prueba. Listo. El doctor Jesús Flores nos pregunta, doctor, ¿qué experiencia tienen con adaptación de esta lente en pacientes con queratocono que son post-LASIK, con alergia a los líquidos de limpieza de lentes blandas? Eh, el lente, como lo acaba de mencionar, respondiendo a la segunda parte,
El lente está aprobado, es un lente inerte que no genera alergias. Como lo dijo, los sistemas de mantenimiento son los que pueden desarrollar, desencadenar procesos inflamatorios. ¿Cómo lo manejamos? Cambiando la solución por otra que sea compatible con la superficie del paciente. Entonces, esa parte es perfecta. Eh, Qué pena, Felipe, recuérdeme la primera parte de la pregunta. Ay, doctor, ya la borré, Ah, pero ¿era con pacientes con alergias o con sí, pacientes que tuvieran alergias a los líquidos para lentes blandos? bueno, sí, lo de las alergias, no sé, si de pronto sé que me faltó una parte de la pregunta, si la vuelven a escribir ahí la respondo con mucho gusto, pero también se me fue la pregunta. Listo. ARC funciona en pacientes donde sus mapas no sean ortogonales. Perdón, Felipe, lo interrumpo, yo la encontré. Ya. Lo del LASIK, pacientes posquirúrgicos. También está la posibilidad, como lo mencioné al principio, de tener la cara posterior oblata. Si tenemos pacientes que son posquirúrgicos, que tienen curvas planas, este lente maneja curvaturas oblatas, curvas de 30, 32, 34 dioptrías en el centro de forma oblata que permite la regularización. Este lente que tiene curvas oblatas, curvas invertidas en cara posterior, tiene 280 micras de espesor central y permite la regularización adecuada de la superficie. Listo. Caterina Olivares, ARC funciona en pacientes donde sus mapas no sean ortogonales. Eso es una córnea irregular y está indicado en esos casos. Si la V guía está desplazada, usamos el sistema DRIS, ya lo Sí. contestaste. La doctora Camila Iturria pregunta, doctor, respecto a la caja de prueba, usted comenta que son neutros, la que yo tengo son de -6. Bueno, eh, hay existencia también de lentes con poderes, simplemente hacemos la compensación de lo que me dé en sobre refracción. Si tienes un lente de prueba de -6 y te está dando +1, pues ya sabes que el lente definitivo es de -5. Perfecto. A Alejandra Jiménez, al colocar el lente, ¿se coloca lubricante ocular con la fluoresceína? No se inserta como un lente híbrido para manejo de ectasias. Tampoco se inserta como un lente escleral, se manipula como un lente blando. Lo que pasa es que al ser más grueso, no lo puedo manejar con un dedo porque se me cae. Por eso me toca con 2 o 3 dedos. Pero el paciente sentado, mirando al frente, separo párpados, pongo el lente, no requiero bóvedas. Y el lente, como está humectado porque sale del estuche o del blister, está completamente hidratado, no requiero de soluciones adicionales. Perfecto, mi doctor. ¿Cuál es la duración del lente? Ya lo respondiste. Los Sí. hidrogeles 1 año, los hidrogel de silicona 6 meses. La doctora Yuri Martínez nos pregunta si el lente no está centrado, por ejemplo, está descentrado inferior, ¿cómo lo mejoro? ¿Modifico curvatura o modifico diámetro? Las dos opciones, hay que ver el tamaño de la córnea. Si yo estoy viendo que es que mi córnea es grande y que el diámetro del lente es escaso, digámoslo así, aumento diámetro. Si no lo manejamos con curvatura, la periferia la podemos cerrar. Si de pronto estamos probando un 8.7, un 8.6, podemos probar un 8.30, un 8.40, que me cierra, ajusta la periferia y esto ya me ayuda a posicionar el lente. Perfecto. Si el lente no está centrado, por ejemplo, está descentrado inferior, ¿cómo lo mejoro? ¿Modifico curvatura o diámetro? Sí, esa la Esa, pregunta que perdón, ya la acabamos de respondiste. responder. ¿Podría ayudar con el nombre de la fluoresceína? ¿Cómo la identifico que es de alto peso molecular? Rolando, es muy sencillo. Toda la fluoresceína viene fluoresceína de alto peso y dice en la caja fluoresceína de alto peso o fluoresceína de bajo peso molecular. La mayoría de fluoresceína Y que existe en los mercados es de bajo peso molecular y existen laboratorios como por ejemplo Spectrum y muchos otros que tienen fluoresceína de alto peso, pero siempre te lo va a reportar en la caja. fácil de identificar, exactamente. Moisés Calderón nos pregunta, ¿este lente solo se recomienda para córneas irregulares? Si tengo un paciente con miopía y astigmatismo alto, ¿me puede funcionar? ¿En queratoconos no genera ningún efecto de bóveda?
no hay efecto de bóveda. La indicación, el nombre lo dice, corrección refractiva atípica. Nos inclinamos por el lado de las ectasias del queratocono. Pero, por ejemplo, un paciente que tenga esos cilindros altos, que yo requiera darle un confort y una buena visión, también podemos hacer la prueba con el lente de 300 micras. Así que aquí menos requerimos el de 500. El lente de 300 micras me podría dar un buen desempeño, aunque para estos casos también está el lente FlexLens tórico, que es más delgado y va a tener mayor paso de oxígeno, pero no quiere decir que no se pueda utilizar. Perfecto. El doctor Álvaro Coy nos pregunta, ¿en la caja de prueba viene punto 30 y punto 50? Sí, doctor Coy. Viene en el lado izquierdo los de punto 30, en los del lado derecho de punto 50. ¿Y en qué material? Todas las cajas de prueba las fabricamos en material de hidrogel para que tengan mucho más duración. Exacto. Y normalmente vienen 10 de cada uno. Correcto. Alejandra Jiménez nos pregunta, para un paciente con queratocono grado 1, ¿se recomienda inicialmente este lente blando o sería mejor optar por un lente híbrido como el Duet? Excelente pregunta. Sí, muy buena pregunta. Y yo, antes de pasar al híbrido o incluso a la ARC, me fijo en la regularidad que tiene o esa pérdida de ortogonalidad que hay en el mapa del Pentacam. Porque, y también lo comparo con la visión que me está dando la montura de prueba. Cuando el paciente en grados no tan avanzados, yo le pongo la montura de prueba y me ve bien, pues incluso hasta con un lente blando convencional, hasta tórico funciona sin ningún problema. Ya aquí empezamos a ver que la irregularidad, cuando yo le pongo la montura de prueba al paciente, o el mismo Forópter, el paciente no me consigue buena visión, me da 20/70, 20/50, 20/100, porque hay irregularidad, pues lógicamente con un lente blando tórico convencional tampoco me va a dar buena visión porque no regulariza la superficie. Cuando ya requiero regularizar, me paso a este lente. Y ahí sí ya podría pensar entre el híbrido o el ARC, pero pues digamos, si yo necesito más regularización, pasémonos al híbrido que tiene una zona central rígida. Este lente, aunque también funciona muy bien y regulariza un alto porcentaje de córneas, pues es la otra opción. Bueno, doctor, el doctor Werner Rivera nos pregunta, en caso de un queratocono de mayor tamaño y que la caja de prueba según queratometría debe ser un 6.7, en una revisión de 4 horas presenta buen centrado, pero después de una semana presenta. No entiendo la pregunta. Igual que la zona, no, doctor Werner, lo siento, pero al escribir la pregunta no entiendo qué es una vermescar. Discúlpeme. Mm, ¿Usted entiende, doctor? yo la estoy buscando, pero no la encuentro. Es la pregunta de Eh, Werner Rivera, dice que presenta una vermescar igual a la zona óptica. No. Bueno, sigamos con la bueno. próxima. La Ujú. doctora Lucía Melisa Ramos, una consulta, doctor, ¿recomienda utilizar el ARC con pacientes de segmentos corneales? Sí, es una buena alternativa. Eh, los anillos intracorneales lo que buscan es la regularización de la superficie. No lo consiguen por completo, pero disminuyen la irregularidad. Entonces nosotros podríamos adaptar también pacientes con anillos intraestromales porque van a tener mejor resultado que si no tuvieran los anillos, porque el anillo disminuye la irregularidad. Pero aquí, como tenemos el segmento, sí es mejor optar por el material de hidrogel de silicona. La doctora Michelle Pélico me pregunta si al hacer la adaptación veo que hay pinzamiento, ¿qué se procede en realizar en estos casos? Levantar el borde, hacerlo más plano. Si de pronto hemos puesto un 840, entonces necesitamos 87, 89, 88, más abierto para que deje de pinchar la periferia. Las miopías altas de mayores a 10 dioptrías en pacientes que usan sus lentes mínimos 10 horas diarias con este lente de hidrogel de silicona al riesgo de neovascularización, ¿qué tan alto es? ¿Sería en este caso obligatorio un lente de hidrogel de silicona? Eh,
Les voy a compartir aquí rápidamente la presentación para que veamos lo de el paso de oxígeno. Paso aquí rápidamente al inicio donde está la imagen. Miren. El lente es grueso en el centro, no en la periferia. El lente si tiene 15 milímetros de diámetro, el limbo más o menos va a quedar por aquí en esta zona donde yo estoy indicando con el cursor. Ahí es donde empieza la vascularización, porque en el área conjuntival es donde están los vasos, empiezan a penetrar limbo y córnea. Entonces van de la periferia hacia el centro. Esta zona es delgada en el lente. Aquí va a haber mayor transmisión de oxígeno. Independiente de que yo tenga 300 o 500 micras en el centro, fíjense el perfil de esta gráfica. Si aquí hay un espesor, digámoslo así, significativo, estamos sobre el centro de la córnea, no sobre la periferia. En periferias no estoy facilitando que haya una disminución del paso de oxígeno. Entonces no hay problema. Adicionalmente, esos poderes altos están aquí en el centro, en la zona óptica, no hacia el borde del lente. Entonces esto también favorece que el paciente se comporte muy bien a nivel de esa salud ocular. Listo, doctor. Voy a dejar hablar al doctor Werner Rivera, ya que tiene varias preguntas y me dice que quiere discutir un caso. Doctor Werner, le doy participación al webinar. ¿Podría, por favor, darnos su pregunta en vivo? Hola, buenas tardes, ¿se escucha bien? Ahí se escucha Perfectamente, perfecto. doctor. Sí, Werner Rieberman, nos conocemos desde Chile, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro, doctor, el doctor de CRT de ortoqueratología, correcto. Sí, mira, yo tengo la caja de Flecklen, trabajo ya con ellos y tengo un caso clínico bien interesante, una paciente que tiene un queratocono de gran tamaño, donde la caja de prueba inicialmente me decía que tenía que adaptar un 6.3 o partir con un 6.3. Hice la prueba con el lente se centró bastante bien, pero logré llegar a un 6.7. Con ese lente yo hice una sobrerefracción con este paciente y llegué a obtener una agudeza visual de 20/60. Se solicitó el lente, se solicitó el lente y se colocó en este paciente y el paciente inicialmente el lente seguía muy bien centrado, se movía muy bien, pero a las 4 horas no me arrojó nada, nada extraño. Lo dejé 4 horas en la consulta para poder chequear después qué es lo que pasaba. Eh, Continuamos la adaptación, tuvo control a la semana y al retirar el lente deja una leve marca exactamente igual a la zona óptica del lente, ¿ya? Y no logro obtener el 20/60 que obtuve con la sobrerefracción inicial, sino que llego a máximo un 20/100. He tratado de buscarle alguna solución cambiando la curva base quizás y no logro volver al 20/60 que obtuve con la sobrerefracción, que era una muy buena huesa visual para este caso que tiene una pésima huesa visual y un cono muy, muy, muy complicado. Entonces me gustaría saber o recibir tu consejo en el fondo para cuáles son los pasos que debo seguir primero para lograr obtener ojalá ese 20/60 que logré en su momento y segundo, esta marca del lente de la zona óptica exacta en la córnea me preocupa un poco, aunque he notado que este paciente tenía un edema y tenía cierto problema en el epitelio que ha ido desapareciendo levemente. Entonces, es un poco errático lo que veo con la fluoresceína en este paciente versus lo que veo en la marca que deja el lente en la córnea. Entonces, es un poco confuso para mí. Hola, Werner, buenas noches. Eh, hay dos opciones que nos da la caja de pruebas para calcular la curva base. Hay una donde dice si la queratometría es inferior de cierto valor, que en este momento no lo tengo completamente claro, pero creo que son 48 dioptrías, ponga un lente de 7 algo. Si es mayor de 48, ponga un lente de 6 milímetros, creo que es. Esa opción realmente yo considero que no es tan adecuada. Lo mejor es irnos por la topografía, por la parte promedio. Le pregunto, Y lo hice de ese esta forma cálculo lo porque, hizo en esa forma, sí, porque teniendo en tomé cuenta la eso. K media y la Sí, K media más cercana era 6.3.
Ya, ¿ya? Y la siguiente era 6.7. Entonces, ahí ya. es donde, por el movimiento del lente y por el giro que tenía, en este caso, opté más por la 6.7 porque el 6.3 aún me quedaba incluso una pequeña burbuja, muy pequeñita. Ah, Eh, estaba muy curvo. sí, al Sí. aplanarlo un poco más, el lente se comportó súper bien. Giraba 7 grados y se pidió con la compensación del LARS, el lente final, y con la sobrerefracción que me dio este lente. Pero no logro sacar el 2060. Y vuelvo a usar el lente de la caja de prueba, o sea, volví a sacar este lente, coloqué el lente de la caja de prueba, vuelvo a hacer la sobrerefracción sobre ese lente que tiene un espesor de 0.50 y vuelvo a obtener el mismo 2060. Entonces, ahí tengo esta duda tremenda porque le escribí de hecho al laboratorio para ver cómo solucionamos este caso, porque el ojo derecho quedó perfecto, es un solo ojo de la paciente que tiene este, claro, hay una diferencia en la topografía del ojo derecho con el izquierdo, pero lo que me extraña es que por qué con el lente de la caja de prueba, con las especificaciones del lente de la caja de prueba y la sola refracción, obtengo esta huesa visual, pero con el lente final no. El lente sí se ve bien, se comporta bien, gira exactamente lo mismo que se observó inicialmente y la córnea yo la veo más sana incluso que la que partió. Tengo fotografías, tengo documentado este caso porque me interesa mucho. Y no logro obtener ahora la parte de agudeza visual que es la que habíamos logrado inicialmente. Y ahí es donde digo, ¿por qué? Que algo no estoy observando bien, algo se me está pasando en el fondo. Estos son como el nombre del lente, es atípico, es algo raro, extraño que habría que entrar ya a revisar muy bien qué sucede. Si no coinciden los parámetros del lente definitivo con respecto a la caja de pruebas, al lente de prueba, pero cuando se marca el lente sobre la córnea es porque es muy plano. En el centro requiere más curvatura. Ya, Entonces, pensando en que puso el 6,7, ¿verdad? tendría que bajar nuevamente el 6.3 entonces. Sí, acercarse al menos, llegar al 6,5, algo Ya. cercano al 6,3 para que encurve y no le genere ese toque que se está haciendo. Le puso a la fluoresceína de alto peso molecular Sí, trabajo con fluoresceína de alto peso molecular. Sí, y se ve cercano poca fluoresceína en la zona central. Sí, Sí, es muy, muy escasa. sutil Sí, sí, sí. es mejor encurvar más el lente porque por eso se marca el área de transición sobre la córnea. Ok, Sí, ok. listo. Vamos a probar como usted me indica. Muchas gracias. Perfecto, con mucho gusto ver. Gracias, doctor Werner. ¿Podría, por favor, silenciar su micrófono? Muchas gracias. Seguimos, vamos a solamente contestar 5 preguntas más. Tenemos todavía 16 preguntas. Aquí estaríamos hasta las 11 de la noche, doctor. No te quiero mantener tanto en línea. Si tienen estas preguntas que no hayan sido contestadas o si tienen algún tipo de inquietud, nos pueden contactar directamente a nosotros en Spectrum o a sus distribuidores locales. Vamos a contestar 4 o 5 preguntas únicamente. El doctor Cristian Bugueño nos dice, además de ver los conceptos que usted indicó en relación al fluorograma, ¿qué otra observación debo hacer en relación a la separación del lente de la córnea? O dicho de otra forma, ¿qué separación debe existir entre el lente y la córnea? Otra pregunta. Hace un tiempo adapté un lente en un paciente y este lente se empezó a rotar exageradamente después de 3 meses de uso. ¿Qué habrá pasado? Le podría influir la temperatura que haya generado que el lente se abra en la periferia. Esto es muy poco frecuente, pero vamos, podría ser la explicación de que después de tanto tiempo genere algo. No sé si de pronto también el lente se ha vencido en la periferia, mala manipulación. De pronto el paciente ha utilizado soluciones que no son las adecuadas y eso deteriora el módulo del lente y, digamos, lo va a hacer más laxo. Y esa es la única explicación que hay para que se presenten esas rotaciones con 3 meses, como lo está mencionando. Y con respecto a lo de la fluoresceína, debe verse imágenes como las que les compartí de los mapas de fluoresceína, ya lo pongo aquí rápidamente, y el ideal es también hacer uso de el filtro amarillo, el rating que nos va a generar esa visualización
de los mapas. Ya estoy abriendo aquí la presentación para mostrar acá nuevamente el fluorograma, que se vea simétrica la imagen como lo estamos observando acá. A ver, pongo el puntero. Acá estamos viendo que cuando ponemos el filtro amarillo, que incluso las lámparas también hoy en día las tienen, o si no con el filtro accesorio, que veamos que haya una simetría de esa tonalidad. En el caso de Weber que nos preguntaba anteriormente, en el centro que hay como ese acúmulo de fluoresceína leve, es que no se ve así tan amarillo acá, que ya casi se ve negro. Eso es lo que nos muestra que se requiere más curvatura en el centro. La idea es que haya este acercamiento porque definitivamente es un lente blando que va a estar casi sobre la córnea, va a estar sobre la lágrima, pero va a estar en relación directa con la córnea y el observar estos tonos amarillos, verdes, de la córnea, de la fluoresceína que estamos utilizando, pues como lo vemos aquí también en la imagen, pues esto nos está mostrando que es un adecuado fluorograma. Doctora Michelle pregunta si hay tinción Felipe, se le está cortando la comunicación. Se le cortó la comunicación a Felipe. Doctor Jorge, ¿me escuchaste? Ya, ahora sí, Felipe, ya. ¿Me escuchaste? ¿Me No se escuchó escuchaste o nada. no? Ahora es que estamos escuchando. Sí, sí hay perfecto. Si hay tinción corneal al retirar el lente, ¿cuánto sería el tiempo prudente de espera para poder hacer el cambio del lente? La prueba se puede hacer nuevamente, pues al otro día ya se ha repitelizado. Si se hace muy temprano en la mañana o en horas de la mañana, se puede hacer en la tarde donde ya ha repitelizado. También, pues como ya vamos a hacer ajustes, se podrían hacer de forma inmediata, ajustando, encurvando más el centro. Si es tinción, como lo mencionábamos anteriormente en córnea, y si es en periferia, si este no requiere espera, simplemente levanto la curva porque lo que la tinción se hace es por el pinchamiento, porque el lente está muy curvo en la periferia. Vuelvo y repito, digamos que yo haya puesto un 840, entonces requiero poner un 860, un 870 que me levanta el borde del lente. Últimas tres preguntas, doctor. Doctor, ¿estos lentes hay que esperar un tiempo para hacer la sobrerefracción como los lentes esclerales? ¿Hay que esperar entre 1 y 2 horas? No, esto ya lo No hay respondiste. asentamiento. Dila Pereira nos pregunta, ¿cómo podemos ajustar si hay toque en la córnea? Ya también lo respondiste, cambiando curvatura. Qué pena, doctor. Pacientes posquirúrgicos que tienen queratocono, por supuesto, pacientes posquirúrgicos que tienen queratocono, pacientes de trasplante, pacientes con córneas irregulares. Doctor, Patricia Saavedra nos pregunta, buenas noches, ¿hasta qué poder de cilindro es recomendable sobrecorregir en una adaptación tórica? Sobrecorregir, mm, si me sale el cilindro residual en la sobrerefracción, pues yo lo corrijo. No entiendo el sobrecorregir, daría como que le pongo más de lo que requiere. No lo voy a hacer porque estoy hipercorrigiendo un meridiano. Lo debo hacer. Aquí es, si me pasa de 4 el cilindro residual, le saco distancia al vértice y hago la compensación para pedir el nuevo cilindro, pero no sobre correcciones. Bueno, doctor, tenemos todavía 9 preguntas más, pero está demasiado tarde para ti. No te quiero mantener en línea. De nuevo, las preguntas nos las pueden hacer a través de email, me pueden escribir a través del WhatsApp. Muchas gracias a todos por haber participado hoy. Como les dije al principio, tuvimos más de 15 países. Gracias por hacer historia. Esta es la primera vez que alguna empresa une a tantos países juntos con conferencias virtuales y con talleres presenciales en cada uno de sus países. Así que muchas gracias por su participación. Recuerde que esta conferencia va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube. Los que nos quieran contactar para cualquier tipo de pregunta, voy a poner de nuevo nuestro correo acá, es sales@spctinternational.com. Lo vuelvo a poner en el chat.
Muchas gracias a todos ustedes por su participación. De nuevo, sales@spztinternational.com. Ahí podemos contestar todas sus preguntas. Muchas gracias, doctor. Una Con excelente noche mucho para ti gusto. y todos los tuyos. Mucho gusto, Felipe. Buena noche para todos. Veo muchos conocidos acá, exalumnos, amigos. Bueno, muchas gracias por la asistencia y los esperamos de hoy en 8 días en la siguiente academia y luego en los talleres que hemos programado para el mes de diciembre y ahora en noviembre. Muchas gracias, mi doctor. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Que estés muy bien. Hasta luego, Buena noche. doctor. Bye bye.